Vale, pues vamos a desgranar esto de hoy. Imaginemos por un momento una reunión al más alto nivel, o sea, en las oficinas de Hollywood. El típico escenario, sí. Exacto, un despacho enorme con vistas increíbles a Los Ángeles y un director de cine pidiendo $100 millones para financiar una secuela. Bueno, hasta ahí digamos que es algo bastante habitual en la industria, ¿no? Totalmente, pero es que aquí viene el giro. La paradoja del guión. ¿De dónde sacó esta visión si fue borrada de la historia hace 17 siglos? El director se niega en rotundo, pero en rotundo, a dejar que los ejecutivos lean una sola página del guión. Madre mía. Les pide un cheque en blanco, completamente a ciegas. O sea, suena a suicidio profesional, ¿verdad? Desde luego. Pues eso es literalmente lo que ha ocurrido con la próxima película de Mel Gibson, Resurrección. Que se dice pronto, 100 millones a ciegas. Fíjate que para nuestra exploración detallada de hoy hemos reunido una pila de fuentes que es increíblemente diversa. Muy ecléctica, sí. Tenemos filtraciones de la industria cinematográfica, reportajes desde la propia producción en Roma, análisis literarios de textos apócrifos del primer siglo. Y, por supuesto, estudios históricos sobre la Iglesia Ortodoxa etíope. Justo. Es una mezcla de fuentes que, a primera vista parece no tener ningún sentido. O sea, ¿qué tiene que ver una superproducción moderna con el aislamiento geográfico de África en la Edad Media? Absolutamente nada, en apariencia. Pero te aseguro que todo encaja. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy. Vamos a descubrir cómo una visión teológica enorme, casi de ciencia ficción, completamente cósmica, que fue borrada intencionalmente de la historia occidental hace más de 1500 años, Sí. pues cómo logró sobrevivir en un aislamiento absoluto. Y cómo, de forma casi irónica, está a punto de llegar a las pantallas de todo el mundo para, desafiar todo lo que la cultura moderna cree saber sobre la figura de Jesús. Es alucinante. Es que el contexto aquí lo es todo. No estamos ante una simple anécdota curiosa de la cultura pop o ante, otra excentricidad de un director de Hollywood. Claro, va mucho más allá. Mucho más. Lo que revelan los documentos que estamos analizando es un estudio fascinante sobre cómo las grandes instituciones moldean nuestra memoria histórica. Dios, Y sobre todo nos plantea qué ocurre exactamente misericordia, cuando un conocimiento que se daba por perdona perdido la para maldad siempre, del de repente mundo. encuentra el altavoz más potente del planeta. Jesús, Para entender la magnitud es de la el tormenta Rey cultural que se de avecina en reyes 2027 para con este siempre. estreno, tenemos que retroceder un poco y ver el riesgo que sentó el precedente. Fundamental. Hablemos de 2004 y de la Pasión de Cristo. Buf, qué fenómeno fue aquello. Ya te digo, según los artículos de la industria que tenemos sobre la mesa, ningún estudio tradicional quería tocar ese proyecto. O sea, era considerado veneno puro para la taquilla. Nadie quería acercarse. Exacto. Gibson tuvo que poner dinero de su propio bolsillo, hipotecando su futuro prácticamente. Y las decisiones creativas que tomó iban en contra de cualquier manual de marketing de la época. De todos. Rodó la película íntegramente en arameo, en latín y hebreo. O sea, exigía que el público leyera subtítulos durante 2 horas. No suavizó en absoluto la brutalidad visual. Que eso le garantizó una clasificación R, restringiendo el acceso a menores. Justo. Y los analistas financieros daban por hecho que iba a ser un fracaso estrepitoso. Pero sabemos cómo acabó aquello. Vaya, si lo sabemos. Recaudó más de $600 millones a nivel mundial. Destrozó la taquilla. Sin embargo, fíjate, hay un detalle en nuestras fuentes que es la clave de todo esto. A ver, Gibson siempre insistió, desde el primerísimo día, en que esa película de 2004 solo contaba la primera mitad de la historia. es verdad, lo avisó. Recalcó que la narrativa se detenía en la tumba, pero que el evento posterior, o sea, lo que sucedió en todos los ámbitos de la existencia a partir de ahí, era algo que nunca se había explorado visualmente. Lo cual nos sitúa directamente en el presente. Exacto. Ahora mismo, en los legendarios estudios Cinecittà en Roma, se está gestando un proyecto monumental, con un presupuesto estimado de esos $100 millones y la distribución de Lionsgate. Resurrección no es un concepto en el aire. Es una realidad absoluta. El calendario es firme y tiene una carga simbólica innegable. La primera parte está programada para el Viernes Santo de 2027 y la segunda parte se lanzará exactamente 40 días después, coincidiendo con el día de la Ascensión. Un despliegue espectacular, desde luego, y volvemos al tema del guión invisible que a mí me tiene fascinado.
Es que es muy fuerte. A los compradores internacionales se les pidió firmar acuerdos millonarios basándose pura y exclusivamente en la reputación del director. ¡Qué locura! Si buscamos una analogía, es como si, no sé, un emprendedor de Silicon Valley entra a pedir capital a los inversores más despiadados. Sí, a los tiburones. Exacto. Y en lugar de llevar un plan de negocio detallado o proyecciones financieras, les dibuja un garabato en una servilleta de papel. Y espera que le paguen. Claro, les dice, confiad en mí, esto va a cambiar el mundo. Y van y le sueltan 100 millones. Pues esa opacidad comercial es muy rara, pero cobra todo el sentido cuando analizamos las pocas pistas que han trascendido sobre la trama. Ajá. Las fuentes apuntan a que la narrativa no arranca en Jerusalén, sino mucho antes de Belén incluso, mostrando la caída de los ángeles. Rompe por completo la linealidad del tiempo humano. Totalmente. De hecho, hay una entrevista bastante reveladora en el programa de Joe Rogan, donde Gibson describió el concepto de la película comparándolo, fíjate, casi con un viaje de ácido. ¡Madre mía! Sí, un viaje de ácido a través de reinos infernales y complejísimas jerarquías angelicales. Claro, cuando alguien escucha eso, hoy en día, la reacción natural es el escepticismo. O sea, pensemos en cualquiera que lea ese titular. Es normal. Probablemente asuma que es puramente marketing. Un director utilizando metáforas locas para generar ruido y, bueno, vender una película bíblica a una audiencia moderna que está acostumbrada a consumir Marvel o ciencia ficción. Pero lo verdaderamente fascinante de los artículos teológicos que estamos manejando es que Gibson no estaba exagerando ni un milímetro. Cero exageración. No es una licencia poética, ni un invento para la taquilla. Esa descripción de reinos, de dimensiones, de caídas angelicales y viajes a través del infierno es una transcripción casi literal de textos antiquísimos. De textos reales, sí. Textos con una cosmología muy precisa que Occidente simplemente olvidó, o mejor dicho, eliminó. Y ahí entramos en el meollo del asunto. La duda que surge es evidente. A ver. Si toda esta visión tan monumental, o sea, esta escala cósmica, se basa en textos reales del cristianismo primitivo, ¿por qué no suena tan extraterrestre hoy? Claro, ¿por qué choca tanto? Eso es. ¿Por qué la imagen de la resurrección que ha llegado hasta nuestros días es tan diferente, tan lineal y terrenal? Pues los documentos históricos revelan que hubo un esfuerzo deliberado, sistemático y muy bien documentado por borrar esta visión de la faz de la Tierra. Para entenderlo bien, tenemos que viajar en el tiempo al año 363 después de Cristo, al Concilio de la Odisea. Nos encontramos ahí en una época de transición que es crítica. El Imperio Romano y las instituciones cristianas incipientes están en pleno proceso de consolidación. Necesitaban establecer qué era doctrina oficial, qué se podía creer y, lo más importante, qué libros se podían leer en voz alta en las iglesias. ¿Qué se aceptaba y qué no? Durante ese concilio, los obispos revisaron una vasta colección de textos que las comunidades cristianas llevaban varios siglos leyendo y copiando con total normalidad. Y esos textos prohibidos describían a un Jesús en términos que, según las fuentes, resultaban cósmicamente aterradores. Eran abrumadores. Vastos e inabarcables, sí. Y el resultado del concilio fue implacable. Se votó su prohibición. Sin contemplaciones. Ordenaron retirar los manuscritos, persiguieron a quienes los guardaban y quemaron innumerables copias en un intento de borrar esa teología de la memoria colectiva. ¡Qué barbaridad! A ver, y aquí quiero hacer una pausa importante para quienes nos escuchan. Sí, esto es clave. Al tratar este tema, los artículos históricos argumentan sobre las motivaciones de la Iglesia en esa época. No estamos aquí para juzgar a las instituciones religiosas, ni para tomar ningún tipo de partido. Exactamente. Simplemente estamos desgranando lo que dicen estas fuentes históricas sobre por qué se censuró este material. Entendido el matiz, que es crucial. Vamos a observar qué dicen esos documentos sobre el motivo de la censura. Adelante. El problema principal que planteaban estos textos prohibidos no era tanto la estética cósmica, sino lo que enseñaban sobre la relación entre el ser humano y lo divino. El trasfondo teológico. Exacto. Los manuscritos afirmaban que las personas no son hijos del polvo, sino hijos de la luz. Enseñaban que el reino de Dios ya está dentro de cada individuo. Ah, claro. Y que la salvación no es un peaje o una transacción externa, sino un despertar a una realidad que ya poseemos. Pero espera, déjame hacer de abogado del diablo un momento, basándome en lo que leíamos en el ensayo histórico. Venga. ¿Realmente esto se censuró solo por ser una cuestión de control político sobre las masas, como a veces sugiere la cultura popular?
¿O acaso estos obispos sentían que estaban ante un caos teológico que podía fragmentar y destruir una religión que apenas estaba construyendo sus cimientos? Pues según el análisis de los historiadores en nuestras fuentes, la respuesta es una mezcla de ambas cosas, Vale. pero con un fuerte componente estructural. La Iglesia se estaba organizando como una institución centralizada. Su autoridad dependía del clero, de la mediación exclusiva mediante los sacramentos. O sea, necesitaban intermediarios. Justo. Si el mensaje central es que la divinidad está dentro de ti y que el encuentro con lo sagrado es directo, sin intermediarios, la estructura jerárquica pierde su función principal. Claro, tiene todo el sentido. Un Cristo incontrolable, multidimensional y cósmico es fascinante, sí, pero no es gobernable. No se puede meter en una caja. Por eso el enfoque se desplazó hacia una figura mucho más manejable, un pastor amable que encajaba perfectamente en el marco de la mediación eclesiástica. Fue sustituir una explosión estelar por un ícono predecible, básicamente. Así es. Ahora bien, si el Imperio Romano y los centros de poder en Constantinopla dedicaron tantos recursos a quemar estos libros en el siglo IV, Ajá. ¿cómo es posible que esas descripciones hayan llegado intactas al siglo XXI para que un director de cine las ruede en Roma? Pues la respuesta no tiene nada de místico. Es puramente geográfica. Fíjate. Tenemos que dirigir la mirada a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope, Tewahedo, es un pilar fundamental en esta historia. Fundamental, sí. Hablamos de una de las tradiciones cristianas más antiguas e ininterrumpidas del mundo. El cristianismo arraigó en la región en el siglo II. Y un apunte vital de los investigadores que no quiero que se nos pase. Dime. No fue impuesto por colonialismo europeo o misiones tardías. O sea, fue un desarrollo orgánico de las primeras corrientes que descendían desde Jerusalén y el Cuerno de África. Que se usaba para teología mucho antes de que el latín dominara Occidente. Pero el gran giro de guión de esta historia ocurre un poco más tarde. En el siglo VI, con la rápida expansión del Islam, claro, la geopolítica entra en juego. Ese movimiento geopolítico creó, de facto, una inmensa barrera. Aislaron a Etiopía del contacto directo con el Mediterráneo y Europa. Si buscamos una forma gráfica de entenderlo para quienes nos escuchan, imaginemos que Etiopía era un inmenso disco duro externo. Muy buena analogía. Un disco duro lleno de los archivos primigenios de la humanidad. Sí, sí. Y de repente, alguien desconecta el cable USB de ese disco duro, sacándolo de la red global justo un minuto antes de que un gigantesco virus informático de censura borre y sobrescriba los servidores principales de Europa. Es que esa metáfora es muy, muy precisa. Si analizamos la ironía de la historia, que subrayan los historiadores, el mismo aislamiento geográfico que cortó los lazos de Etiopía con Occidente fue el escudo protector que la salvó de las purgas doctrinales y las hogueras de libros impulsadas por Roma. Es que es poético. Mientras en Europa se establecían listas de libros prohibidos, los monjes etíopes, refugiados en monasterios tallados en la roca en lo alto de las montañas, seguían copiando celosamente manuscrito tras manuscrito. Completamente ajenos a los decretos imperiales. Ajenos a todo. Y es que, para esos monjes no había ninguna intencionalidad política. ¿Ninguna? No estaban liderando una resistencia contra el concilio de la Odisea. Simplemente preservaban la fe y las historias que habían recibido de las primeras generaciones. Y el resultado de ese aislamiento es estadísticamente abrumador. Ya lo creo. Si alguien abre una Biblia católica de uso común, encontrará 73 libros. Las ediciones protestantes contienen 66. Pero la Biblia ortodoxa etíope alberga la impresionante cifra de 88 libros. ¡Qué barbaridad! ¿88? Mantuvieron intactos textos fundamentales que los concilios occidentales eliminaron por completo. Joyas como el libro de los jubileos, el libro de Enoc o la ascensión de Isaías. Esto desmonta una idea muy arraigada, fíjate. Totalmente. Demuestra, como señalan los expertos en la materia, que la erudición teológica más rica, la más sofisticada y originaria del primer milenio, no se estaba conservando en las grandes bibliotecas de Roma o Constantinopla. Para nada. Su verdadero refugio estaba en África, custodiada generación tras generación por monjes en el más absoluto anonimato. Es fascinante. Pues vamos a abrir entonces esos archivos de seguridad milenarios. Tengo aquí los apuntes sobre lo que relatan estos textos y, sinceramente, es para quedarse sin aliento. Es que te vuela la cabeza. ¿Qué dicen exactamente que hace que el concepto de la resurrección pase de ser un evento terrenal a una epopeya multidimensional? Empecemos por el libro de Enoc. Pues a ver, el libro de Enoc presenta una cosmología abrumadora. Nos habla de una figura central a la que denomina el Hijo del Hombre.
Ajá. Pero olvídense de las pinturas renacentistas con rostros suaves y melancólicos. Nada que ver. Nada. El texto describe a un ser con un cabello resplandeciente, blanco como la lana, y un rostro que emana una luz tan densa, pura e insoportable que las palabras humanas fracasan al intentar describirlo. ¡Qué imagen tan potente! Se sienta en un trono dentro de una sala celestial que está atravesada literalmente por ríos de fuego inmenso. Ríos de fuego, ojo a esto. Y ante él, entidades y fuerzas cósmicas de un poder incomprensible, seres que existen desde mucho antes de la creación del mundo material, se postran en sumisión absoluta. O sea, su dominio no se limita a este planeta, sino a todas las dimensiones posibles. Exacto. Y ojo a esto, insisto, porque si alguien con un conocimiento básico del Nuevo Testamento escucha lo del cabello blanco, el rostro cegador y el fuego, pensará que les suena, claro. Dirá, un momento, esa descripción me resulta extrañamente familiar. Y así es, porque si abrimos el libro del Apocalipsis en la Biblia tradicional, específicamente el capítulo 1, versículos del 14 al 16, la descripción visual de Cristo es casi calcada. Es que es idéntica. Cabello blanco como la nieve, ojos como llamas de fuego y un rostro que brilla como el sol en todo su esplendor. Los artículos académicos que hemos revisado confirman que no es ninguna casualidad. No, en absoluto. El autor del Apocalipsis, que fue el único texto de carácter profundamente profético y visionario que sobrevivió al filtro occidental, bebía directamente de la tradición visual de Enoc. Así es. Es más, la epístola de Judas, que está en todas las Biblias modernas, cita explícitamente el libro de Enoc. Fíjate. Esto prueba que los primeros cristianos lo leían asiduamente y lo consideraban sagrado antes de la censura. ¡Qué fuerte! Y añadido a Enoc, la tradición etíope salvaguardó otro documento extraordinario del siglo I. La ascensión de Isaías. Esa misma. Este texto detalla la estructura misma del universo, dividiéndolo en 7 cielos distintos. Cada nivel superior es infinitamente más inmenso, poderoso y deslumbrante que el anterior, culminando en un 7º cielo donde la mera presencia divina vaporizaría a cualquier criatura que intentara asomarse. Y el mecanismo que describe este texto sobre cómo Cristo llega a la Tierra es pura ingeniería cósmica. Totalmente. No es un simple descenso sobre una nubecita. La ascensión de Isaías explica que, para bajar hacia Belén, Cristo tiene que ir descendiendo por cada uno de esos 7 cielos. Ajá. Pero, y aquí viene el concepto alucinante, en cada nivel tiene que atenuar su propio resplandor deliberadamente. Tiene que velarse o camuflarse. O sea, a ver cómo lo explicamos para quienes nos escuchan. Es como si, no sé, un reactor nuclear tuviera que insertar barras de control para bajar su potencial mínimo antes de que alguien pueda acercarse. Qué buen ejemplo. Es exactamente eso. No se camufla por una cuestión de humildad poética. Es una necesidad física. Puramente física. Si revelara su magnitud real en los cielos inferiores o en la tierra, los ángeles, los demonios y la creación física entera serían literalmente aniquilados por la onda expansiva de su inmensidad. Tiene que reducir su voltaje, digamos, para que el tejido del universo no se desintegre a su paso. Es una anatomía de la encarnación que cambia totalmente las reglas del juego. Y lo interesante es que esta perspectiva impregna la manera en que la teología etíope entiende los milagros que todos conocemos. Ah, esto es interesantísimo. En Occidente, cuando leemos que se cura a un enfermo o se calma una tormenta, tendemos a interpretarlo como un acto de piedad, de caridad divina hacia seres desvalidos. Sí, la visión clásica. Pues la visión etíope es muy diferente. Ven los milagros como actos de restauración cósmica. Restauración cósmica. Cuando la tormenta se calma, no es solo por ayudar a unos pescadores asustados. Es la materia física reconociendo la voz de su arquitecto original y volviendo al orden. Claro, el orden primigenio. Cuando alguien resucita, no se está infringiendo la ley natural, se está demostrando que la vida es el principio fundamental del universo, el código base, y que la muerte es solo una anomalía temporal. Se repara el diseño. Madre mía, visualmente esto tiene un impacto tremendo. Brutal. Si entramos hoy en una iglesia ortodoxa etíope, la iconografía nos va a contar esta historia. No vamos a encontrar al pastor de mirada dulce de las estampitas occidentales. Para nada. Nos encontraremos cara a cara con Exiabher, el Señor del Universo. Sí. Figuras de piel oscura, ojos inescrutables que parecen abarcarlo todo,
envueltos en un pan de oro que no representa riqueza material, sino el fuego inextinguible de la presencia divina. Es una figura soberana, simultáneamente humana y cósmicamente indomable. Sabiendo todo esto, y pensando en la audiencia masiva de 2027 que va a comprar una entrada de cine esperando el típico drama histórico tranquilo, madre mía, el impacto puede ser monumental. Yo creo que sí. Se van a encontrar con una superproducción que roza la ciencia ficción más pura. ¿Tú crees, según las fuentes que analizamos, que estamos preparados culturalmente para asimilar una visión tan ajena a lo que nos han enseñado? Pues es la gran pregunta que rodea todo este proyecto. Ya. Si analizamos la trayectoria de Gibson y su insistencia en basarse en estos textos concretos como Enoc y la ascensión de Isaías, la intención parece ser redefinir el concepto de resurrección. Darle una vuelta completa. Según estas fuentes antiguas, no se trató simplemente de un cuerpo físico despertando en una cueva de Jerusalén un domingo por la mañana. No, fue mucho más. Fue una deflagración cósmica, una explosión de luz infinita que reclamó su territorio de golpe, simultáneamente, atravesando todas las dimensiones y todos los cielos que antes había descendido. O sea, en el fondo el objetivo narrativo sería devolver a la figura de Cristo la escala titánica y multidimensional que poseía mucho antes de que los obispos de la Odisea decidieran pasar las tijeras. Exactamente, esa es la ambición. Pensemos por un segundo en la inmensidad del viaje que ha recorrido esta información. Es verdaderamente vertiginoso. Da vértigo, sí. Comenzamos en el año 363. En un concilio lleno de obispos levantando la mano para votar la destrucción sistemática de una idea porque la consideraban peligrosa y poco gobernable para su institución. Así es. De ahí, pasamos a generaciones y generaciones de monjes aislados sentados en monasterios de piedra helada en las alturas de África. Copiando letra por letra. Con infinita paciencia durante más de 15 siglos, completamente ajenos a que el resto del mundo había prohibido esos libros. Y terminamos en nuestro siglo, con presupuestos astronómicos, estudios de grabación en Roma y tecnología punta, a punto de proyectar a nivel global exactamente aquello que intentaron quemar. Es que el periplo de estos textos debería ser un recordatorio constante sobre lo maleable que es la percepción humana de la historia, la religión y el arte. Totalmente. Las narrativas familiares, aquellas que consideramos sólidas y que definen los cimientos de nuestra civilización, muchas veces no son más que los restos fragmentados que lograron sobrevivir a los intereses, los recortes y las agendas del poder a lo largo de los milenios. Es una cura de humildad histórica. Nos demuestra que la memoria oficial casi siempre es una versión editada. Para entender el panorama completo, para alcanzar un conocimiento real, siempre se requiere la valentía de mirar mucho más allá de las fronteras de lo aceptado. Y esto nos empuja hacia una última reflexión que resulta fascinante. A ver. A lo largo de esta exploración detallada de hoy, hemos visto el tremendo poder que tienen un par de libros desenterrados de las montañas etíopes. Sí. Documentos que por sí solos tienen la capacidad de reescribir la narrativa más famosa del planeta y convertirla en una epopeya cósmica. Y tanto. Pero los investigadores de nuestras fuentes revelan un detalle final que, francamente, deja la puerta abierta al asombro. Cuéntanos. Todavía hoy, en las impenetrables tierras altas de la región de Tigray, en Etiopía, se conservan innumerables manuscritos milenarios que jamás han sido traducidos a ningún idioma moderno. Colecciones enteras, fíjate, de pensamiento, cosmología, filosofía y teología antigua, que los ojos de los eruditos occidentales nunca han llegado a ver ni a catalogar. Así que la pregunta inevitable queda en el aire, para quienes nos escuchan. Si creíamos conocer a la perfección la historia de nuestra propia cultura, y resulta que solo rascar un poco en la superficie de la tradición etíope nos ha abierto un portal a dimensiones cósmicas que habían sido silenciadas, Es para pensarlo. ¿qué otros secretos sobre la naturaleza de la realidad, sobre el universo y sobre nuestro propio origen siguen ahora mismo en silencio, apilados en esas frías habitaciones de piedra, esperando el momento de volver a ver la luz?